Amigos, bienvenidos a su canal Mechanic Custom. En este video vamos a ver cómo ponerle luces a un Hot Wheels. Va a ser luces interiores y luces en general. Y le vamos a colocar también una batería recargable y un puerto para recargar las baterías. Y para eso vamos a utilizar esta excelente Ford F-150. Ya Hot Wheels la hizo custom y le vamos a hacer un custom arriba de otro custom. En esta ocasión vamos a trabajar en el chasis, en los interiores y en los vidrios. Les recomiendo no perderse ningún detalle. Les voy a proporcionar información muy importante. Estos son algunos materiales que vamos a utilizar: 3 focos LED blanco, una resistencia, 2 focos LED rojos, una batería recargable y un conector mini micro. Este va a ser para cargar la batería. Lo primero que vamos a hacer es poner este dip switch de 2 posiciones. Este lo pueden conseguir en Mercado Libre o en cualquier tienda de electrónica. Lo vamos a colocar en la parte trasera del chasis. Hay que hacer una perforación y, aprovechando esta herramienta que hicimos en el canal, vamos a darle una forma cuadrada. Y así es como debe de quedarnos, ajustado. Y lo vamos a pegar con cola loca y un poco de carbonato. Y como siempre les aconsejo, amigos, antes de continuar hay que probar que el switch funcione correctamente. Hay que ver el espacio para la batería, para posicionar el cargador de la misma. Esta es una batería de dron de 3.7 volts, que también la pueden encontrar en Mercado Libre. Y en esta posición vamos a poner el conector para cargar la batería. Es muy importante no perder la posición del cable rojo, que es el positivo de la batería. Lo siguiente, amigos, es a los vidrios hacerle una perforación en el centro, porque por ahí va a pasar un foco LED. Y al chasis, en la parte frontal, hay que hacerle estos rebajes en una forma un poco diagonal. Ahí vamos a poner los LED color blanco. Debe de quedar como si fuera una cruz. Y hay que hacer 2 perforaciones en lo que sería la pared de fuego. Por ahí van a pasar las patas de los focos LED. Eso es muy importante. Y eso nos va a servir para colocar los vidrios correctamente. Por ahí deben de salir las puntas. Y ahí se van a soldar todos los cables. Igualmente los focos traseros. Van en una posición un poco diagonal, así como se muestra. Y este es el diagrama de cómo vamos a conectar todo, amigos. Pónganle pausa, estúdienlo. Espero que se entienda bien. Si se sigue correctamente el diagrama, no deberíamos de tener ningún problema. Solamente hay que cuidar muy bien que estas patas de los focos no peguen entre sí. Recuerden que la pata larga de los focos LED es el positivo. Y la resistencia únicamente van en los focos LED traseros, en los de color rojo. Esos focos sí ocupan resistencia. Siempre teniendo cuidado que queden separadas las patas y los cables de los focos LED, para que no hagan cortocircuito. Y este foco LED de luz interior, la salida del positivo debe de quedarnos independiente. La altura de este foco nos la van a dar los vidrios, no debe de sobresalir tanto, solamente un poco. Si sobresale mucho, no nos va a dejar cerrar el carrito. Entonces, por la parte de abajo deben de sobrarnos 3 cables, que sería un negativo y 2 positivos. Un positivo para la luz interior y un positivo para las luces en general. Les recomiendo usar cables de diferente color. Ahora, de esta forma vamos a soldar los componentes del chasis. La batería va directamente al conector que nos va a ayudar a cargarla. Y del conector al dip switch vamos a poner un cable
que una solamente 2 puntas, así como se muestra. Y en las 2 puntas sobrantes vamos a soldar los 2 positivos, el de luces LED y luces en general. Algo muy importante es no perder la referencia del cable color rojo, que va a ser el positivo. El positivo de la batería debe de coincidir con la salida del conector. Eso es muy importante. Ahora, con mucho cuidado, vamos a soldar las 3 puntas de los cables. El cable negro va a ser el negativo general. Ese nos va a servir para todas las luces. Y un cable azul va a ser el de la luz interior. Y el rojo, el de las luces en general. Van en cada salida. Ya una vez que tenemos todo soldado, ya podemos hacer las primeras pruebas. Hay que cerciorarse que no hagan contacto entre sí. Un botón nos va a servir para las luces en general. Ahí está funcionando. Y el otro botón va a ser para la luz interior. Funciona correctamente. Y como ya se la saben, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Le puse un poco de pintura azul a los focos LED. Es pintura acrílica para aprovechar los reflejos cuando prendan. Solamente hay que dejar la punta del foco LED sin pintura. Y a los vidrios le pusimos un poquito de pintura anaranjada en lo que serían los cuartos, para aprovechar los reflejos también. En esta parte hay que tener mucho cuidado. Recuerden, hay que hacerlo todo con calma y sobre todo disfrutarlo. Hay que ponerle sus llantas y con mucho cuidado vamos a poner los interiores. Hay que jalar un poco los cables hacia afuera. Y una vez que los tenemos en posición, los vamos a ir metiendo poco a poco para que queden en el espacio libre. No se tienen que apachurrar. En este modelo de camioneta sí tenemos espacio para hacer todo esto. Ya que están los interiores colocados correctamente, solamente hay que ponerle los vidrios. Y posteriormente la carrocería. En esta ocasión sí la vamos a cerrar con tornillos, porque debemos de tener acceso a todas sus partes por si se requiere alguna reparación o algún ajuste. Los invito a ver un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Les va a servir mucho. Y ya quedó terminada, amigos. ¿Qué opinan? ¿Qué tal se ven esas luces frontales? Y ya es momento de probar. Vamos a probar su luz interior. El video no le hace justicia, pero se ve muy bien. Y ahora vamos a probar sus luces en general. También se ven muy bien. En el video no se nota, pero el reflejo de los cuartos delanteros sí se alcanza a apreciar. Y esas luces traseras hacen muy buen efecto. Y ahora vamos a ver cómo se carga esa batería. Vamos a comprar un cargador para este tipo de baterías. También lo encontramos en Mercado Libre. Y son muy económicos. Se puede utilizar con un cable USB. Así como se muestra. Solamente hay que soldarle las puntas del conector, teniendo mucho cuidado con la posición de los cables. El rojo va a ser el positivo. Ya solamente hay que conectarlo. Este tipo de conector trae una guía. No hay forma de equivocarse. Y hasta que esté el foquito en verde, la batería está totalmente cargada. ¿Qué tal les ha parecido este tutorial de cómo ponerle luces a un Hot Wheels? Amigos, no olviden dejarme su comentario, porque sus comentarios son muy importantes para mí. Y como también es muy importante que me ayuden a compartir el contenido de mi canal, para llegar a más amigos que les gusten los Hot Wheels. Como les comentaba, el video no le hace justicia, pero estas luces se ven muy bien. Y estos reflejos que hace son excelentes. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos.
No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.